ya representa una conquista humanitaria, puesto que representa también, válgaseme la redundancia, que hemos pasado de un Estado liberal irresponsable a un Estado que ejerce una responsabilidad social con sus individuos. Es decir, en el pasado pensábamos que la libertad lo era todo. Si somos libres, vamos a mejorar, vamos a ser felices. Pues fíjate que no es cierto. La libertad plena nos condujo a una serie de abusos y a una serie de suicidios históricos y colectivos, puesto que a través de la libertad se consolidaron abusos. Como eres libre de obligarte en la forma en que te venga en gana, si yo te obligo y yo tengo más inteligencia que tú y tú aceptas la obligación voluntariamente que yo estoy acordando contigo, pues entonces tú estás obligado a acatar lo que voluntariamente tú te comprometiste a obedecer. De modo que tu libertad, la libertad, en el pasado sirvió como instrumento para que el trabajador fuera explotado. En las épocas del porfiriato, por ejemplo, en lugar de pagarle a algunos trabajadores con salario, le pagaban con aguardiente. Entonces el campesino, el labrador, ¿verdad?, se embriagaba y ya cuando llegaba al hogar llegaba a pegarle la bofetada a la mujer, llegaba a convertir a su niño en una réplica de borrachera que él, y perdíamos a la sociedad, ¿verdad?, porque como energúmenos nos estábamos destruyendo desde la base social que es la familia. De modo que cuando viene la Revolución Mexicana viene una serie, ¿verdad?, de elevación a rango constitucional de estos derechos que estamos hablando, en el que lo que se pretende es proteger al trabajador, pero también proteger al trabajador no solamente aisladamente, sino como colectivo. Al proteger al trabajador nos estamos protegiendo todos, porque todos somos trabajadores de alguna o de otra forma. De modo que, dice, horas extras se fijarán al 100% del pago normal y no podrán excederse de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Esto es muy importante, sobre todo en la iniciativa privada. La capacitación y el adiestramiento para el trabajo es responsabilidad del patrón. Tenemos continuamente que estar afilando el hacha, como se dice por ahí. Tenemos también una responsabilidad de trabajo por accidente o enfermedad. Si yo desempeñando mi trabajo me accidento, una esquirla de algún material o alguna máquina me prensa la mano, el patrón está obligado a indemnizar, a proveerme servicio médico. Y obviamente también tenemos responsabilidad por accidentes. Aquí hay un derecho a la sindicalización. Este derecho lo tiene también el patrón. Por lo general pensamos que nada más el trabajador puede formar sindicatos, también el patrón lo puede hacer. También tenemos un derecho de huelga y de paro. Obviamente la huelga no es nada más de que nos pusimos de acuerdo y ya vamos a hacer huelga, no. Para la ley la huelga es un proceso, es un procedimiento, ¿verdad?, en el que se tiene que tener un consenso entre todos los trabajadores y debe haber motivos objetivizables para producirla, para generarla. De modo que también tenemos una prohibición de malos tratos. Esta prohibición de malos tratos probablemente viene o se relaciona de la época del servilismo o del feudalismo, ¿verdad?, en que el trabajador era en una escala jerárquica social una subclase inferior, ¿verdad? Nosotros, los que estábamos arriba, teníamos mediana educación o alta educación, eran como reyes, ¿no?, como varones, duques. Sin embargo, al proclamarse la igualdad de los hombres, indudablemente existe una igualdad humana, todos provenimos de un mismo origen ontológico y participamos de las mismas debilidades y virtudes. Por ende, es lógico concluir que, puesto que venimos de la misma forma y compartimos las mismas debilidades y virtudes, somos acreedores a la misma dignidad y al mismo respeto. En el derecho laboral, a diferencia del derecho mercantil, donde el derecho mercantil, que es el que tiene que ver de cómo se forma la empresa, ¿verdad?, qué forma o configuración jurídica le damos, puede ser una sociedad de nombre colectivo, comandita simple, la famosa sociedad anónima, una sociedad cooperativa, ello dependiendo de tu propia capacidad, dependiendo de lo que quieres, qué tipo de negocio, producto o servicio vas a ofrecer, y en donde priva el estricto derecho, ¿verdad? El derecho mercantil es literal, es normativista, lo que tú escribes es lo que prevalece. El derecho social es un derecho indudablemente de un matiz más benévolo que el derecho mercantil, puesto que el derecho social lo que busca es proteger la relación de trabajo, proteger al trabajador. Muy bien, aquí tenemos a grosso modo las obligaciones de los patrones en lo general. Si me permites avanzar, tenemos un derecho de preferencia ya establecido en la Ley Federal del Trabajo, que señala: los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo
y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Esto es importante conocerlo si estamos por el lado tanto del patrón o si desempeñamos la función de trabajadores. Muy bien, la obligación de pago, dice, es una obligación de los patrones de pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad a las normas de la empresa o el establecimiento en la forma, tiempo, lugar y modo como la propia ley señale. Muy importante es decir que no está permitido por ley pagar en cantinas, pagar en cafés, pagar en restaurantes, pagar en lugares VIP, no. Se debe de pagar de preferencia en el lugar de trabajo o en un espacio, modo y tiempo dignos. ¿Sí? Adelante. La obligación dice cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades. Aquí me permito citar, sé o tengo conocimiento de ejemplos en donde hay microempresas que no tienen baño o en donde el hombre y la mujer comparten baños, y esto es incorrecto. Por razón de higiene y de seguridad, hombre y mujer deben de tener baños diferentes, distintos, y debe haber material higiénico en ambos. Es incorrecto que compartan la misma instalación física, dado los riesgos sanitarios que esto involucra, sobre todo en el caso de la mujer, que es vulnerable a infecciones y a otro tipo de cuestiones, ¿no? Las herramientas y útiles de trabajo, dice, es un elemento obligatorio que el patrón proporcione las herramientas y útiles de trabajo, dice la ley, así como instrumentos materiales necesarios para ejecutar las labores convenidas. Y no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles. Ojo, dice desgaste natural. Sin embargo, si un trabajador en un momento dado realiza un mal uso de las herramientas que se les han proporcionado para llevar a cabo el ejercicio de su profesión o trabajo o función, cuidado, porque se le puede exigir responsabilidad. Es decir, la relación de trabajo no debe ser entendida, compañeros, como un contrato de impunidad a favor del trabajador, donde éste hace lo que quiere. No, desafortunadamente Aristóteles bien decía que el vicio o la virtud dependen del exceso o del defecto en los actos humanos. Mientras más nos acercamos al exceso o al defecto, a la carencia, estamos lejos de la virtud. Muy bien. Dice, el patrón está obligado a conceder permisos en los siguientes casos. Dice, para que puedan ejercer el voto en las elecciones populares y para que cumplan con los servicios de jurados electorales acorde al artículo 5º constitucional. Y B, para que falten a sus labores para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. Pues estos son retazos de liberalismo que nos quedan del siglo XIX hasta la fecha vigentes, puesto que están en la ley. Indudablemente el patrón debe de conceder el permiso para votar. Y bueno, esto quizá es un poquito redundante porque el día de la votación es inhábil, por lo general se hace los domingos, pero puede que haya alguien que sí necesite gestionar el permiso para hacerlo. Y pues también las funciones de jurado, que obviamente cada día están casi extintas, ¿verdad? Muy bien. Las actividades por... Muy bien. Dice, en cuestión de relaciones humanas, el patrón debe guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato, de palabra o de obra. Debe evitar realizar consciente o inconscientemente injurias, violencias o actos humillantes al trabajador. Aquí mi experiencia profesional me dice que debo compartirles que ha ocurrido precisamente lo contrario. Por lo general es la persona que tiene mando administrativo, por increíble que esto pueda parecernos, la que es blanco de groserías, de mueca, es decir, lenguaje no verbal, insultos o a veces hasta vejaciones de parte del trabajador. Nosotros como trabajadores somos los primeros que debemos de reconocer que todo derecho conlleva una obligación y viceversa, toda obligación conlleva un derecho y debe haber respeto de unos a otros sin abuso. En mi experiencia he podido apreciar trabajadores que llegan, por ejemplo, al inicio de su turno a las 9 de la mañana borrachos, y cuando el patrón se les acerca y les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Llegaste tarde? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Vienen los insultos, hasta vienen los empujones, el conato, ¿no? De riña. De modo que esta situación fáctica que yo comparto no es para estigmatizar a nadie, desde luego, todos somos vulnerables a las pasiones, pero sí debemos de tener una enorme cultura, ¿verdad?, en nuestro comportamiento personal y ser profesionales, ¿verdad? Cuando te toque divertirte, diviértete, pero aprende a trabajar, ¿no? Los días de trabajo son sagrados, ¿no? Y debes de llegar en óptimas condiciones al trabajo, porque si no haces de eso un hábito, pues tú mismo te vas a cerrar las puertas, ¿verdad?
no construyas fortalezas, dice por ahí un libro, no construyas